Bueno, bienvenidos chiquillos a nuestra clase de modelos ondulatorios, ¿ya? Esto es un repaso para poder entender la guía 1 que envié, ¿ya? Entonces nos fuimos. Ya, acá tenemos características de la onda, ¿cierto? Algunas de las características de la onda que podemos encontrar es esta línea que encontramos acá que divide la onda, ¿ya? En dos. A eso la vamos a llamar, ¿cierto? Línea de equilibrio. Esto que está acá, ¿cierto? Todo lo que está, lo que es la división, ¿cierto? Entre la línea de equilibrio y la onda, esto se llama elongación. Y la elongación máxima vamos a llamarla amplitud. Esto que está acá, ¿cierto? Esta puntita de acá se llama monte. Y abajo tenemos el valle, ¿ya? Monte, valle. Estos puntitos que van a estar acá, ¿cierto? Van a llamarse nodos. Y acá ya tenemos un concepto importante, ¿ya? Entre dos montes consecutivos, ¿cierto? Vamos a definir esto como longitud de onda, ¿ya? La longitud de onda, ¿cierto? Es la medida, ¿cierto? Que vamos a encontrar entre dos montes consecutivos o dos valles consecutivos o también entre tres nodos consecutivos, ¿ya? Esto obviamente se mide es la distancia, ¿ya? Y lo vamos a medir en metros, ¿ya? Ahí tenemos las definiciones, ¿cierto? De cada uno de ellos. Y acá encontramos, ¿cierto? La definición nuevamente de longitud de onda. Decíamos, ¿cierto? Que la longitud de onda era la distancia entre dos puntos equivalentes y consecutivos, ¿ya? También se puede considerar como la distancia entre dos montes o valles consecutivos. O sea, acá tenemos, ¿cierto? La línea de equilibrio no está marcada, pero sabemos, ¿cierto? Que esta línea de equilibrio divide la onda en dos, ¿ya? Y acá podemos encontrar estos puntos que están acá, que nosotros decíamos que eran los montes, ¿cierto? Y los que estaban abajito, que son los valles, ¿ya? Ahora, longitud de onda sería, ¿cierto? La distancia que hay entre estos dos puntos que están acá, montes, o también podríamos decir, ¿cierto? Que podría ser la distancia que hay entre estos dos valles consecutivos, ¿ya? O también, ¿cierto? Decíamos que podía ser, ¿cierto? Estos tres puntos que están acá, que se llaman nodos, ¿cierto? Estos tres nodos consecutivos también representan una longitud de onda, ¿ya? Esto es el tiempo, es la distancia, perdón, que es la distancia que recorre, ¿cierto? En completarse un ciclo, ¿ya? Eso es un ciclo. Y fíjense, ¿cierto? Que esto es simétrico, ¿ya? Es súper simétrico. Ya. También tenemos la definición de frecuencia, ¿ya? La definición de frecuencia, ¿cierto? Es el ciclo, es el número de ciclos que se efectúa o que efectúa la onda, ¿cierto? Por una unidad de tiempo y la vamos a medir en hertz, ¿ya? Cantidad de ciclos que efectúa la onda en una unidad de tiempo y el periodo, ¿cierto? Es el tiempo que tarda en efectuarse ese ciclo. El tiempo que tarda, por ejemplo, en generarse este ciclo. ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto demoró en generarse ese ciclo? Y obviamente se mide en segundos porque es tiempo, ¿ya? La rapidez de la propagación de una onda, ¿cierto? Se denota con una letra V que representa la velocidad, ¿ya? Y esto va a relacionar la distancia, en este caso longitud de onda, ¿cierto? Que representa la distancia, ¿cierto? Que recorre una onda en un ciclo. Y también, ¿cierto? Relaciona el tiempo, ¿cierto? Que nosotros sabemos que es el periodo, ¿ya? ¿Sí? Y esto, ¿cierto? Se va a medir en metros por segundo, ¿ya? Ahora, acá tenemos, ¿cierto? Velocidad es igual a longitud de onda y aparece F, ¿ya? No es un error, sino que vamos a ver que podemos denotar, ¿cierto? O podemos expresar velocidad es igual a la longitud de onda partido en el periodo, como bien decía la definición. O también podemos decir que es longitud de onda por la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapo, ¿ya? Y acá, bueno, acá tenemos, ¿cierto? Nuestro primer ejercicio que dice lo siguiente. Si la onda de la figura demora 10 segundos en ir de E a F. Ya. Chicos, ¿qué tenemos acá? En E y F, ¿cierto? Sabemos que son tres nodos consecutivos, por lo tanto, ¿cierto? Acá tenemos nuestra longitud de onda, ¿sí? Acá tenemos nuestra longitud de onda, ¿cierto?
Y nos dice, ¿cierto?, que demora 10 segundos, si la onda de la figura demora 10 segundos en ir de este punto a este punto, o sea, en generar un ciclo. ¿Qué nos están dando? El periodo, ¿ya? Nos están dando efectivamente, ¿cierto?, el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo que se demora, ¿cierto?, en completar un ciclo. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, en una de las preguntas de la guía, el periodo sería, ¿cierto?, 10 segundos, ¿ya? Y dice, y la distancia entre C y D es 20 metros. ¿Qué nos están dando acá? Esos dos puntitos de los montes, ¿cierto?, representan nuestra longitud de onda. Así que nos están dando, ¿cierto?, la longitud de onda, 20 metros, ¿ya? Nos dieron dos datos. Ahora, si nos dan el periodo y la longitud de onda, ¿qué podemos determinar? La velocidad, ¿ya? Y ahora vamos a ver que si nosotros tenemos también el periodo, podemos sacar la frecuencia, ¿ya? Ah, importante, acá ese número 6 representa, ¿cierto?, esto, lo que está acá. Eso es la elongación máxima de la onda, ¿ya? La elongación máxima, ¿cierto?, que representa la amplitud, ¿ya? Así que en la guía, cuando yo les muestro, ¿cierto?, este numerito, representa la amplitud. Por lo tanto, la amplitud en este caso de la onda es 6, ¿ya? 6 metros. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestras ecuaciones más importantes. De hecho, las destaqué, ¿ya? Estas dos ecuaciones, si ustedes se fijan, las dos podemos determinar velocidad. Longitud de onda, ¿cierto?, partido en el periodo, o lambda partido en el periodo, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, podemos decir que longitud de onda por frecuencia. Ahora, esta ecuación es súper importante, ¿ya? Donde relaciona la frecuencia y el periodo. Frecuencia es igual a 1 partido en el periodo, ¿ya? Frecuencia es igual a 1 partido en el periodo, o dicho de otra manera, ¿cierto?, el periodo va a ser igual a 1 partido en frecuencia, ¿ya? Tienen esta relación, ¿ya? Por lo tanto, yo, ¿cierto?, por eso puedo ocupar estas dos ecuaciones, ¿ya? Puedo multiplicar, ¿cierto?, la longitud de onda por frecuencia, o la puedo dividir por esto, ¿ya? Si uno reemplaza, ¿cierto?, si ustedes quieren reemplazar esto acá, van a darse cuenta, ¿cierto?, que 1 partido en el periodo es lo mismo, ¿cierto? Es simplemente la ecuación matemática desarrollada, ¿ya? Ya, vámonos acá, a esta parte, ¿cierto?, que es una pregunta de la guía de ejercicio. ¿Cómo lo desarrollamos esto? Bueno, acá nos dan frecuencia y nos dan velocidad. Y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que esta ecuación es súper importante, porque si me dan velocidad y me dan la frecuencia, yo puedo determinar la longitud de onda, ¿ya? Y también, ¿cierto?, sé que esta ecuación también me puede servir, porque si me dan la frecuencia, puedo determinar el periodo. Por lo tanto, si me están dando, ¿cierto?, la velocidad y la frecuencia, simplemente yo reemplazo. Velocidad, 20 metros por segundo, va a ser igual a 10, ¿cierto?, que sería la frecuencia, ¿cierto?, por la longitud de onda. A través, ¿cierto?, de un cálculo, eso pasa dividiendo. 20 dividido 10 me va a dar 2 metros la longitud de onda. Lo mismo, ¿cierto? Si yo veo acá mi frecuencia, ¿cierto?, sé que frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. Sé la frecuencia es igual a 10. 10 va a ser igual a 1 partido en el periodo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el periodo va a pasar al otro lado, ¿cierto?, multiplicando, y el 10 va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, el valor del periodo va a ser 1 partido en 10, ¿ya? O 0,1 segundos, ¿ya? Esa sería la respuesta. Así se desarrolla este tipo de ejercicio, chiquillos. Así que espero que